Amigos, buenas noches. Un suscriptor del canal me comenta que cuando falleció su abuelo, le dejó dinero, una herencia, pero lo más importante y asombroso de todo esto, le dejó una libreta con apuntes, en donde descubrió que su abuelito era sicario, de allá por los años 60, 70, pero un sicario de la Ciudad de México, uno que se convirtió en una persona desagradable a consecuencia del hambre, pero años después se volvió un sicario, uno que trabajó para diferentes narcos ejecutando bestias. Este relato es aterrador, asombroso y es ocurrido en la Ciudad de México, o lo que ahora es esta misma. Así que por favor pónganse cómodos, apaguen la luz y vamos a dar inicio con el relato de esta noche, que lleva por título El toro nahual de los narcos, la aterradora experiencia real del abuelo sicario de la Ciudad de México. En cuestión de segundos, de entre la maleza salió un enorme toro negro. Fue en ese momento que el sicario comprendió que era una de las bestias de los enemigos, una aterradora criatura de más de 2 metros de estatura y 1 tonelada de peso aproximadamente. Esa bestia tenía los ojos rojos, pero también una cara con facciones como de humano y unas pezuñas que más bien parecían las manos de una persona. De repente, eso empezó a caminar hacia el sicario, el cual estaba herido. En su último intento por sobrevivir, le descargó todas las balas de su arma, pero a la bestia le rebotaban como si fueran de juguete. Lo intentó una vez más con una 380, pero también era inútil. Esa cosa avanzaba implacablemente para acabar con el sicario. En un parpadeo la bestia destruyó una parte de la cabaña a donde estaba oculto. Creyendo que sería su final, recordó que le quedaba un filoso y enorme machete, el cual estaba curado, y justo adentro de la cocina. Como pudo, rodó y se arrastró por él. Lo tomó, lo persinó y le hizo una cruz con saliva en la parte final de la punta. De pronto la criatura llegó hasta él y lo encontró arrodillado. Cuando se le acercó para clavarle su cuerno, el sicario fue más rápido y le soltó un machetazo en el cuello, logrando degollar a la bestia, al nahual de los narcos. Cuando por fin dejó de moverse, el sicario se acercó y lo que descubrió fue tan aterrador e impresionante que antes de morir lo dejó escrito y otras cosas más que vivió en el mundo del narco, del sicariato. Y esta noche he venido especialmente para contárselos. Señor Chomo San Juan, buenas noches. Vengo a relatarles una historia de mi abuelo, una de muchas, y de cómo pasó de ser un sicario a un cazador de bestias, a un asesino a sueldo. Lo que les voy a contar no es broma, ni mucho menos es un cuento. Eso es parte de lo que se vive dentro del narco, y más en el mundo de los sicarios. Esta historia no me la contó mi abuelo directamente, por ciertas cosas, y sobre todo por pena, a que yo descubriera que él no fue un hombre bueno, un hombre honesto. Les cuento que hace poco tiempo falleció de causas naturales, y en su testamento me dejó unas joyas, algo de dinero, unas fotos, y lo mejor de todo, un cuaderno en donde escribió y contó cada una de sus vivencias como sicario y cazador de criaturas, también de cuando se metió al mundo de los narcos. Si me lo permiten, comenzaré desde el principio para que entiendan mejor esta historia. Desde pequeño, la vida de mi abuelo fue muy difícil. Lamentablemente su padre era un hombre muy violento y alcohólico. Por desgracia, en vez de darles cariño, los molía a golpes junto con sus hermanos y a su madre, quien siempre se metía para defenderlos
pero también era la que recibía toda la furia de ese salvaje demonio. Cansado de la pobreza, de pasar hambre y de los malos tratos, un día mi abuelo se llenó de ira, dolor, coraje e impotencia de ver cómo su padre golpeaba salvajemente a su madre, tan solo porque no había que comer. Cegado por el odio, caminó lentamente y tomó el cuchillo más grande de la cocina. Le llegó por la espalda a su padre y con él le arrebató su vida enfrente de su madre y de su hermano menor. Cuando mi abuelo reaccionó, ya era demasiado tarde. Por desgracia su padre ya estaba sin vida y por suerte ya no lastimaría a nadie. Minutos después comprendió lo que había hecho y de paso miró a su madre, la cual lo veía con terror y desprecio, como si enfrente tuviera a un monstruo. Pero en realidad, mi abuelo era un niño de tan solo 12 años de edad y uno con la vida ya destrozada. Cuando la madre le gritó «¡Asesino!», él sin pensarlo salió corriendo de su casa para no volver. El pobre corrió y corrió sin parar, hasta que sus piernas ya no aguantaron. Y cuando mi abuelo miró a su alrededor, este se dio cuenta que ya estaba casi cerca de una zona de la Ciudad de México, por cierto, cerca del lugar a donde había nacido. Él tenía mucho sin ir a la Ciudad de México, por eso no la conocía a la perfección. Estábamos hablando de principios del año de 1960, donde todo era diferente. Fue allí que el pobre comenzó a vagar buscando comida y un lugar que le resultara familiar para poderse esconder. Pero por más que caminaba, solo se perdía más y más, hasta que se rindió y se resignó a vivir ahí en la calle. Por desgracia, nadie fue a buscarlo. Fue por eso que se refugió en las coladeras durante 3 años, o al menos así lo dejó escrito en su libreta. Esos años sobrevivió robando discretamente para comer, tan solo de las tiendas, y en ocasiones asaltaba a las personas borrachas, o a señoras principalmente. Pero cuando cumplió los 17 años de edad, decidió volver a su antigua casa en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, tan solo para ver a su hermano y a su madre, a los que extrañaba mucho. Regresar no fue fácil, y más porque esa urbe cambió mucho. Él fue preguntando por aquí y por allá, hasta que por fin regresó a su antiguo hogar, pero cuando volvió se topó con la desagradable sorpresa de que la casa estaba abandonada y no le daban razón de qué pasó con su familia o lo que quedaba de ellos. El pobre se quedó inmóvil llorando. No sabía qué hacer hasta que un vecino lo vio y como lo medio reconoció, se le acercó y le dio un sobre. Eso era una carta y una muy dura, una que le escribió su madre, donde le decía que a partir de ahora ya no los buscara, porque para ellos estaba muerto, así como su padre, que para ella y para su hermano eran un bastardo, y más porque le quitó la vida a su propio padre, y que por eso esperaba nunca más saber de él, y que por favor ya no los buscara. Esas palabras eran muy duras, más duras que un puñal. Fue allí que el pobre se derrumbó enfrente de la que alguna vez fue su casa, la cual ahora le traía malos recuerdos. El pobre sabía que no podía pedir ayuda a ninguno de sus familiares que le quedaban, porque imaginaba que ya lo buscaban por homicidio. Desde allí, se quedó ocupando esa casa de adobe, con sus calles de lodo, y a partir de ese momento, Ciudad Nezahualcóyotl o Ciudad Neza vio nacer a un nuevo criminal, pero a uno muy diferente a los demás, uno que comenzó asaltando a todo aquel que parecía tener dinero, porque curiosamente, este tenía una extraña regla.
en donde prometió no robar a quien no se lo mereciera. Es decir, que si veía a una persona que pareciera estar en situación similar a él o peor, pues éste le daría ayuda, comida y alguna moneda. Cuenta la historia que así se mantuvo robando por las calles del Bordo, de la Carmelo Pérez e incluso de la Cuarta Avenida. Y esto pasó por muchos años, hasta que un día casi lo agarran, y por eso se fue al Arenal en la Ciudad de México, lejos de la policía. Una noche que no tenía para comer, que se encuentra de frente a un hombre, uno bastante bien vestido, y cuando le iba a asaltar, ese señor supo que era perfecto para lo que estaba buscando. Resulta que la supuesta víctima, al ver que era valiente, fuerte y ágil, le ofreció trabajo al abuelo, pero en verdad uno muy peligroso, pero bien pagado. Al escuchar cuánto podía ganar, sin rodeos le preguntó al hombre, aquel extraño, que qué clase de trabajo realizaría y por qué motivo le pagaban tanto. Riéndose aquel hombre le dijo: Mira, niño, este es un trabajo muy diferente al que tienes ahora. Por eso mejor no preguntes y vente conmigo. Resulta que mi abuelo, al vivir en la calle, había aprendido a no confiar en nadie, pero su situación era cada vez peor y la policía ya estaba tras él, porque había asaltado varias tiendas y la gente ya lo tenía bien ubicado. Así que con muchas dudas y sin tener otra opción, aceptó el trabajo y se fueron a un lugar a donde ahorita está la San Felipe de Jesús. Para llegar hasta allí, se tuvo que subir a la camioneta del hombre llamado Ramón. El lugar a donde llegaron era un almacén abandonado y curiosamente adentro tenía muchas personas que se veían muy peligrosas, las cuales estaban fuertemente armadas. ¿Y ahora en qué me metí?, exclamó mi abuelo al ver esa situación. Por su parte, Ramón lo llevó ante su jefe y le dijo: Señor, buenas tardes. Aquí le traje un nuevo sicario y creo que este sí hará buenos trabajos, porque tengo semanas siguiéndolo. El líder del cártel miró al abuelo con asco y con un aire de superioridad y le gritó a su jefe de sicarios: ¿Con un demonio estás loco? ¿O qué? ¿Acaso es una broma? ¿Cómo pasas a creer que este maldito mocoso sucio es lo mejor que me pudiste conseguir? El jefe de sicarios le dijo a su patrón que el muchacho era ágil, rápido, pero que en verdad corría muy rápido y que no le temblaba la mano. Aparte, no tenía piedad de Dios, porque ya se había bautizado como sicario con su propio padre. Furioso, el jefe de los narcos una vez más le gritó: Está bien, haz lo que tú quieras, pero te advierto, Ramón, que si me sale ratero, o si este maldito mugroso se roba un solo kilo de polvo o hierba, tú y él se van a ir al infierno. Cuenta la historia que a partir de ese día mi abuelo empezó a ser entrenado por el jefe de los sicarios de la Ciudad de México. Y no lo defraudó, porque mi abuelo hacía muy buenos trabajos y poco a poco le iban pagando más y más, así como a los grandes. Mi abuelo empezó desde abajo vendiendo la mercancía en los barrios bajos de Pantitlán, Neza, cerca del aeropuerto, y con el paso de los años fue subiendo de posición, y más porque aprendió a usar las armas a la perfección, y también le enseñaron cosas de brujería que hacían esas personas que adoraban a la Santa Muerte. Pasaron 7 años más, y el abuelo ya era un sicario de confianza, y uno muy sangriento, además de cruel. Tenía lealtad y una vida estable, y dinero para comprarse todo lo que quisiera. Por desgracia, el destino regresó para encaminar a mi abuelo a otra vida, una que no se cuenta en la Ciudad de México.
de la que muy pocos conocen. Una vida muy diferente, una con bestias, demonios, enemigos, armas, satanismo, además de brujería, entre narcos y sicarios. Mi abuelo se volvió una leyenda, porque era perfecto en su trabajo de quitar enemigos de las calles y también de ejecutar a quien fuera. Resulta que una noche, en que transportaban mercancía del Estado de México hacia la ciudad, fueron atacados por un cártel rival y por desgracia muchos hombres de mi abuelo murieron en la emboscada. Mi abuelo el sicario solito despachó a 5 contras, pero ellos eran 100 y los enemigos como 200. La verdad, como no queriendo, tuvieron que escapar, dejando la carga tirada. Por desgracia, mi abuelo y su cártel se tuvieron que esconder por un tiempo, ya que el departamento del Distrito Federal comenzaba a sospechar que había sicarios en sus delegaciones y unos muy sangrientos. Lamentablemente a su jefe de sicarios y a su patrón, el narco los ejecutó y por ende, el hijo mayor del narco tomó el control de las cosas y se hizo cargo ahora de las rutas de mercancía. Eso sí, le costó mucho trabajo buscar gente de confianza y a los que lo traicionaban, le encargaba al abuelito que los metiera en tambos con ácido o que si no se los comieran los leones que tenían en un ranchito del Estado de México. En menos de un año, el nuevo capo recuperó el control de la zona y a mi abuelo lo volvió un sicario frío y sangriento, uno que aceptaba todo tipo de trabajos, desde proteger a ciertas personas hasta acabar con la vida de familias enteras. Cuenta la historia que en varias ocasiones un grupo rival de Michoacán les tumbó varias cargas y algunos de sus narcos decían que ellos no andaban solos, que ellos los cuidaban unas bestias y otros demonios. Un día mi abuelo recibió la llamada, una que le cambiaría la vida por siempre. Para este punto mi abuelo ya era muy conocido en el mundo del narco y del sicariato, puesto que tenía muy buena reputación. En esa ocasión, un alto jefe del Estado de México de la zona de Toluca, uno que pertenecía a la Alianza, requería con urgencia sus servicios, pero para ejecutar a otros narcos y sicarios y grupos rivales. Pero después lo quería para algo diferente, algo jamás imaginado. Resulta que lo querían, pero que acabara con una bestia nahual de los narcos, una que habían despertado en Michoacán. Cuenta esta parte de la historia, que cuando escuchó ese nombre, mi abuelo imaginó que era el apodo de algún alto mando o narco, de allí de los contrarios, pero también pensó que se referían a alguien muy peligroso de la zona, pero no. Ellos hablaban en serio y decían que era una bestia, la cual en un mes se comió a 20 de los mejores hombres. También le dijeron que en ese momento el demonio sabía que cuidaba a los contrarios y que también ejecutaba a los que se robaban las cargas. Tan solo por ese trabajo al abuelo le prometieron 100 millones de pesos mexicanos, pero que si les traía una pierna de la bestia, le darían otros 10 millones más. Eso sí le advirtieron, que el narco cuidaba muy bien a su bestia nahual, que su gente siempre cargaba armas de fuego de alto calibre y que además tenían a muchos hombres con él y un vasto arsenal a su disposición. El abuelo aceptó el reto, aún sabiendo que nadie, absolutamente nadie, había regresado con vida de esa misión. Para eso el jefe de los narcos de Toluca les dio las armas más modernas que habían en ese tiempo. Y curiosamente una maleta con sal, agua bendita, unas hierbas secas, ajo y un machete nuevecito, según que estaba curado.
Al sicario no le importó las cosas del maletín y las dejó a un lado. Él escogió un arma 380, un revólver y una 9 milímetros, que supuestamente eran mejor. Por desgracia no le hizo mucho caso a las palabras del narco, cuando éste dijo que el enemigo era diferente, y lo cayó diciéndole que él ya tenía mucha experiencia con personas como estas. Así que aceptó el trato. Para eso cobró la mitad de lo prometido y se fue a realizar su más grande trabajo como sicario. El abuelo tenía una semana para descansar y para prepararse, y como en ese entonces vivía en la Ciudad de México, de inmediato se fue para un rancho llamado San José del Rincón, supuestamente para adaptarse al clima y al frío antes de iniciar su trabajo. Él se fue en una camioneta con unas cuantas armas y, como no queriendo, se llevó el maletín con la sal y las cosas que le puso el narco. Al arribar al Estado de México cerca de Toluca, fue recibido por otros hombres, los cuales lo habían contratado, y estos lo llevaron con su jefe, el cual una vez más le explicó lo peligroso del asunto, y le dijo que no se confiara, porque para poder aniquilar a esos traidores, siempre pasaba algo, siempre los robaban, y desaparecían los cargamentos de polvo de la noche a la mañana como por arte de magia. De hecho, parecía brujería, y estaba en lo correcto. Después el narco le dijo al abuelo que no se confiara, ya que enfrentaría a alguien muy peligroso y que tuviera extremo cuidado, pero que por favor no olvidara como último recurso lo que venía dentro de la maleta, porque esto le podía salvar la vida. El jefe del cártel una y otra vez hablaba con miedo del enemigo, al grado que no dejaba de llamarlo la bestia. Y esto ya había puesto en alerta a mi abuelo, pues parecía que al hablar de su objetivo, el hombre de los narcos tenía mucho miedo. El sicario estaba preparado para lo que fuera y le dijo al narco que no se preocupara, que él acabaría muy rápido con ese hombre, o al menos eso imaginó. Los hombres al siguiente día lo acercaron a donde supuestamente se encontraba el enemigo, allí en una cabaña de madera, a las afueras de ese pueblo de San José del Rincón. Al llegar descansó un poco más, y antes de que se marcharan los hombres del narco, el abuelo les exclamó: bueno, ¿y a dónde voy a encontrar a mi objetivo? Los narcos temblando le dijeron que esto sería muy fácil, porque esa bestia tenía ojos y oído en todo el pueblo. Es más, le aseguraron que en este momento ya sabían que estaban aquí. Antes de que se marchara, le dijeron que no olvidara lo del maletín, porque al parecer la bestia ya venía en camino. Se despidieron y le desearon mucha suerte, y le recomendaron bañar antes con sal y agua bendita el machete, y que también no estuviera mucho tiempo afuera, sobre todo en la noche, porque era justo en la oscuridad en donde el enemigo atacaba. Harto de que le repitieran siempre lo mismo, los corrió, y estos le dijeron que en su mesa de la cocina ya estaba todo listo y curado, lo necesario para que no fallara y acabara con ese demonio. Cuando él preguntó por último que por qué siempre repetían lo mismo, solo le dijeron que eso era como último recurso, porque las armas no le iban a ayudar de mucho, sobre todo porque se trababan. Al escuchar eso, mi abuelo se quedó pensativo y creyó que le estaban tomando el pelo. ¿Cómo que mis armas no podrán con aquel?, se cuestionó el sicario. Total, ya no le dio mucha importancia y se metió a cenar algo. Al entrar a la cabaña, se fue a la cocina para ver qué habían preparado para su inminente encuentro con su enemigo, y para su sorpresa, que va encontrando un machete bañado en ajo, sal y agua bendita, y eso sí, 2 kilos de sal pura, aquella que se ocupaba para los alimentos.
Al ver que todo estaba en orden y listo, creyó que los hombres se estaban burlando de él y mejor prefirió ignorarlos. Ya por la noche no pasó nada y al amanecer todo estaba en total paz, a excepción de que en el patio habían pisadas como de un toro, pero uno que camina en dos patas. Solo que él jamás sintió cuando este animal se acercó. Pasaron 4 días más y desesperado se fue para el pueblo a hablar con el narco y a decirle que a lo mejor solamente eran historias de aquella famosa bestia, porque no pasaba nada. El hombre de la mafia le dijo que fuera paciente, y más porque el enemigo ya sabía que estaba aquí y que venía a cazarlo. Y también le repitió que sus ojos y oídos en el pueblo ya le estaban avisando, y que lo más probable era que esta noche, después de haber estudiado el terreno, ahora sí vendría por él. Lamentablemente a mi abuelo solo le importaba el dinero y no le ponía mucha atención al tipo de enemigo que enfrentaría. Hasta creyó que era una confusión, porque el lugar era pacífico y silencioso. Se despidió y se fue a dormir a su cabaña. Esa noche el abuelo ya estaba preparado, pues le dijeron que ahora sí conocería a su enemigo, y fue real. A eso de las 11 de la noche, se escuchó cómo cerca de allí bramaba a lo lejos un toro. Por su parte él estaba atento ante cualquier movimiento. En ese tiempo, consiguió una ametralladora, así que ya estaba listo para lo que pasara. A lo lejos se escuchaba cómo aventaban rocas y rompían árboles, pero más bien eso parecía una máquina y no un animal como le decían. El ruido fue creciendo y lo que vio mi abuelo lo tuvo en su mente hasta el último de sus días, y por suerte lo dejó escrito en su libreta, aquella que era muy especial para el sicario. Madre mía, entre la maleza salió un enorme toro, uno de color negro, y por desgracia el abuelo no logró quitarse a tiempo, y este le clavó uno de sus cuernos a la altura de su brazo derecho. Todo fue tan rápido que mi abuelo lo describe como una bestia de 2 metros de altura, con unos ojos rojos, así como las llamas del infierno, pero una cara con facciones humanas y unas pezuñas que más bien parecían manos humanas, como cuando doblas tus dedos allí por la mitad. Lamentablemente mi abuelo no se esperó un ataque así de rápido y no supo qué hacer ante esa situación. Al sentirse lastimado, este rodó por el suelo para ir por su arma corta, pero el dolor de su brazo era espantoso. De pronto el nahual una vez más le llegó por sorpresa y de un brusco movimiento lo aventó para dentro de la casa, cayendo encima de su brazo lastimado. Después aquella bestia empezó a caminar hacia donde estaba el sicario, y como éste no podía sostener su arma, como pudo le descargó todos los cartuchos, pero las balas rebotaban en la piel. El abuelo intentó con otra arma, pero también era inútil. Esa cosa avanzaba implacablemente, sin ningún obstáculo en su camino. Iba decidido a acabar con el abuelo. Antes de aniquilarlo, la bestia destruyó una gran parte de la cabaña y después se fue contra la camioneta que estaba estacionada a un lado. Increíblemente le mordió las llantas y por último la volteó con un solo cuerno. Por desgracia, no podía atinarle al toro nahual, aquel que era de los narcos, porque tenía su brazo destrozado. Como último recurso, se fue a esconder en lo que quedaba de la casa, y desde adentro le vació las balas que le faltaban a ese demonio, que se reía y a la vez lo maldecía. Para su mala suerte, ya no tenía municiones, y como creyendo que sería su final, se puso a rezar recordando a su madre y a su hermano, a los cuales les pedía perdón. De milagro recordó el maletín que estaba en la cocina y fue rápido por él. Rodó y se arrastró
Cuando llegó tomó el machete, lo persinó, le echó un poco de sal, le hizo una cruz con saliva, y cuando ese gigantesco toro estaba por entrar, mi abuelo por instinto levantó el machete y le soltó uno a la altura del cuello y uno más allí por la cara. Dicen que le cortó parte de su cabeza a ese maldito nahual. Este, al sentir como que le quemaba el metal, comenzó a retroceder furiosa. Por su parte, el abuelo ya no tuvo piedad y continuó macheteando hasta la bestia. Fue en ese momento que ya estaba mortalmente herida. También mi abuelo, a pesar de tener muchas heridas, agarró al nahual de los narcos, empuñó su machete y lo degolló. Dice que después le aventó la sal que le quedaba a la altura de su cabeza. Por una parte, su cuerpo se estaba quemando, parecía ácido con la carne. Aún sin cabeza, se quiso poner de pie con sus últimas fuerzas, pero por último le lanzó otro machetazo a la altura de su pata y ahora sí le cortó la pieza que le pedían. Cuando por fin dejó de moverse, se puso de pie nuevamente. Pero aquella bestia no podía morirse, era horrible. Por última vez tomó el machete y se lo clavó a la altura del corazón. Por último le metió un disparo, terminando por completo con esa bestia, la cual ahora sí dejó de moverse por completo. El pobre estaba asustado y nervioso, además de cansado, pero aún así notó que su enemigo estaba cambiando de cuerpo. De inmediato, a base de un disparo de luz de bengala al cielo, el abuelo llamó a quien lo contrató, y este en menos de 10 minutos fue rápidamente a verlo. Al arribar miró que estaba el sicario bastante herido, además de cansado. Para ese momento la bestia ya había vuelto a su forma humana, y para su sorpresa, no se trataba de ningún hombre. Más bien, el cuerpo de la bestia, aquella de los narcos, era de una mujer, una muy joven, de no más de 25 años, o así lo aparentaba su cabeza que estaba a un lado. En una situación normal, cualquiera creería que mi abuelo estaba jugando, pero al verlo, comprendieron que en verdad había tenido un enfrentamiento aterrador allí en la cabaña, uno que casi se le sale de control. El narco se llevó lo que quedaba de la bestia y pidió que limpiaran la casa para no dejar rastros. Al siguiente día, mi abuelo recibió su pago e inmediatamente después regresó para su casa todavía en shock, porque jamás en su vida había ejecutado a un nahual. Él nunca supo quién era esa joven, pues en ese mundo no era bueno preguntar. Cuando llegó a su casa, mi abuelo pensó seriamente en dejar atrás su vida como sicario, pero no podía, pues no sabía qué más hacer con eso. Pasó un tiempo de que tuvo ese aterrador encuentro y temeroso de que volviera a pasar lo mismo o con una situación normal. Para su desgracia, un día requirieron de sus servicios para algo parecido a lo que les acabo de contar. Pero ahora no era un toro nahual, ni una bruja o un demonio. Más bien, ahora un ser aterrador estaba por venir, uno jamás imaginado, uno que venía del país americano. Pero bueno, esa es otra historia, como la que les acabo de contar. Y si en verdad les interesa, coméntenle al señor Chomo San Juan para que se las cuente. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales del libro del abuelo sicario de la Ciudad de México. Amigos, por primera vez en muchos años me contacta una persona, la cual recibió como herencia un libro de escritos, en la cual relatan los eventos aterradores o atrocidades que cometió su abuelo que era sicario. Pero también ahí dice, en su puño y letra, que este hombre se enfrentó a demonios
a nahuales, a cosas indescriptibles. Y de ser un niño sicario pasó a ser el jefe de los sicariatos de la Ciudad de México en esos tiempos de los años 60. No tiene mucho que el señor falleció. Además de dejar dinero, joyas y uno que otro terreno, dejó este libro que es una maravilla, que vale más que el oro, el cual me comenta mi amigo que tiene muchas historias de enfrentamientos y cosas que no cualquiera te contará. Hasta aquí el relato de hoy. Si les gustó esta parte, próximamente les traeré otra más del libro del abuelo, del sicario de la Ciudad de México. Excelente noche para todos, que Dios me los bendiga y hasta mañana. Gracias.